Dios le bendiga. La palabra de Dios de hoy está en Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare las obras de tus manos. En este verso, en este salmo, esos salmos son de David. David estaba experimentando persecuciones del rey Saúl en aquellos tiempos. David duró mucho tiempo corriendo y escondiéndose del rey Saúl. Y mientras él estaba escondiéndose, la Biblia dice que él entró en una cueva. Y en esa cueva le llamaron la cueva de Adulán. En esa cueva él escribía mucho, tenía tiempo para escribir. Y él en ese tiempo escribió ese texto. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová iba a cumplir su propósito en mí. ¿Por qué? Porque Jehová no es hijo de hombre para mentir. Y lo que Jehová dice, él lo hace. Y él pudo entender que aún en ese tiempo él estaba experimentando persecuciones. Jehová iba a cumplir su propósito que tenía con él. Porque ya siendo un niño muy joven, él fue ungido como rey. Porque si nos vamos el tiempo más para atrás, cuando Jehová mandó al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. Isaí era el papá de David. Y cuando llegó el profeta donde Isaí y le preguntó por sus hijos, Isaí le presentó los hijos que estaban todos ahí. La palabra de Dios dice que eran 7. Hombres fuertes, todos estaban alineados, todos estaban peleando guerra con el rey Saúl en ese tiempo. Eran hombres fuertes, altos. Dice la palabra de Dios que eran de buen parecer, que eran buen mozos ellos, hombres, muchachos blancos. Y el profeta, cuando lo vio a ellos, pensó que era uno de esos. Y el primero que le presentó, el profeta pensó que ese era el que iba a ungir. Y Dios le habló, le dijo, no, ese no es, porque yo no miro como ustedes los hombres ven por fuera, pero yo miro el corazón. Y pasaron a todos los hermanos. Y el profeta pudo entender que ninguno de ellos era. Y el profeta le preguntó a Isaí, ¿no tiene más hijos? Y Isaí le dijo, sí, hay uno, pero él está cuidando las ovejas. O sea, él tenía a David, al menos. Él está cuidando las ovejas. Y el profeta le dijo, mándalo a buscar. Aquí no se va a comer ni se va a hacer nada hasta que él no llegue. David cuidando las ovejas, siendo un niño, él tenía tiempo para él dedicarle al Señor. Por eso el Señor conocía el corazón de David. Porque David entendió desde muy joven que no era con su propia fuerza. La palabra de Dios dice que David, cuidando las ovejas, le salían osos grandes y le salían leones. Y él mató león y él mató osos para él defender las ovejas. Pero él entendió desde muy joven que no era con su propia fuerza, que era que Dios estaba con él. Por eso, cuando el papá de David lo mandó a llevarle comida a los hermanos a la guerra, que David llegó y oyó a un gigante que le llamaban Goliat, desafiando al rey Saúl con todo su ejército por 3 días. Y ellos todos estaban atemorizados, le tenían miedo a ese gigante. Y David, siendo un niño, fue y enfrentó al gigante porque él entendió que no era con su fuerza, que Dios siempre estuvo con él.
Y él entendió que si mató un oso feroz y mataba león, que eran animales feroces y grandes, y que Dios era que lo hacía con él, podía también matar a este incircunciso que está desafiando el ejército del Dios vivo. Por eso David, cuando estuvo al frente del gigante de David, del gigante de Goliat, le dijo: hoy Dios te entregará en mis manos, porque la palabra tiene poder. Le dijo: hoy Dios te entregará en mis manos y voy a cortar tu cabeza y se la voy a dar a los perros para que se la coman. Y todo sucedió así mismo. Dios siempre estuvo con él. Por eso Dios veía el corazón de David. Y por eso fue ungido como rey. Y por eso David fue el rey más destacado de todos los reyes de ese tiempo, de esa época. El rey David es el que más se menciona en la Biblia. Porque la palabra de Dios dice que David tenía el corazón parecido al de Dios. Hasta aquí con esta palabra de hoy, esperando que sea de edificación y de bendiciones para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga.